Bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo debemos aprender su libro según usted. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. ¿Ok? Hoy vamos a ver otro tema que es importante para cristianos en estos días específicamente. Entonces vamos a Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Y la Biblia dice: Así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Empero se requiere en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel. Y hoy vamos a hablar sobre los misterios de Dios, porque queremos ser dispensadores de las cosas de Dios y queremos ser fiel a Él. ¿Sí? Entonces son muy importantes en estos días para cristianos. Y usualmente entre creyentes de la Biblia hay 7 misterios que son enseñados. Entonces vamos a mirar esos 7 en que todos están de acuerdo, pero a veces vas a encontrar un hermano que cree que hay más. Y yo creo que hay más, hay otros, pero eso es otro estudio. Entonces vamos a mirar los 7 principales. Okay. Y no solamente eso, sino si no eres fiel a ese misterio, vamos a ver la mentira que resulta por no creyendo el misterio, por no siendo fiel a ese misterio, por no siendo un dispensador del misterio de Dios. Y eso es importante también porque vas a reconocer que hay muchos cristianos que no son creyentes de la Biblia, que no creen en los misterios que están aquí. ¿Sí, no? Y la cosa rara es que no es como alguien no cree el misterio y ya, sino no cree el misterio y reemplaza ese misterio con otra mentira. Siempre es así, porque siempre estamos buscando algo. ¿Sí, no? Entonces, para que sepas, hay muchos pastores en el púlpito hoy en día que no creen estos misterios y eso muestra que esta época de la iglesia, la Odisea, tiene muchos problemas espirituales. ¿Sí? Entonces, cristiano, te sugiere que tienes cuidado. ¿Sí? Reconoce lo que Dios está diciendo aquí y cree en lo que dice Dios y busca una iglesia que cree en esos misterios. Eso sería lo mejor para ti. Eso es esa mejor vida de Dios que Dios tiene para ti, no su mejor vida. Eso no importa, ¿sí? Queremos vivir para Dios. ¿Okay? Y si quieres, hermanos, puedes hacer una tabla en sus notas, una tabla que comienza con la primera columna que tiene versículo, la segunda misterio y la tercera mentira, si no quieres escribirlo como lo dice acá. Pero para que sepas. Hay 7, comenzando con Romanos 11. Romanos 11 y versículo 25. Romanos 11 y versículo 25. Otra cosa que vas a ver, hermanos, es que todas las mentiras tienen una conexión. ¿Sí? Siempre hay una organización y una persona específica que está involucrada en cada mentira. Entonces vamos a ver eso también. ¿Okay? Romanos 11 y versículo 25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y ya vimos esto porque estábamos hablando de las 7 cosas que no debemos ignorar. ¿Sí? Okay. Pero es un misterio también. Es muy importante, tanto que Pablo le dio 2 nombres separados. ¿Sí? Es un misterio que no debes ignorar. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Esa es la razón. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Y el misterio es
el endurecimiento de Israel, pero nota que es en parte, no es en total, y eso es importante. ¿Por qué? Versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Y vea que Dios dice a nosotros, vea, Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Dios va a cumplir ese nuevo concierto. Y ya vimos un poco de eso cuando comenzábamos mirando los temas en paso 3 de este estudio, consumen. No debe ser arrogante contra Israel, cristiano. Pero la cosa triste es que sabemos que hay muchos hermanos que son arrogantes contra ellos. Y la razón por eso es que ellos no entienden por qué Israel está en la situación en que están en estos días y que Dios, como Dios dijo aquí, que Dios va a cumplir su promesa. ¿Sí? Ignoran eso sobre el misterio. Vamos a Romanos 9. Romanos 9 y versículo 27. Vamos a ver a Pablo explicando esto. Vea que Romanos 9 es antes que Romanos 11. Qué cosa, ¿cierto? Leer la Biblia en orden. Puede ser si lo haces, puedes recibir algo. Pero esta gente no lee la Biblia, ¿sí ve? Solamente escogen lo que les gusta de la Biblia. Romanos 9 y versículo 27, la Biblia dice. Isaías también clama tocante a Israel. Aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un residuo será salvo. Y vea que no es como todo Israel es salvo automáticamente, solamente un residuo que será salvo. Y es lo mismo hoy en día, por eso ese endurecimiento es en parte, ¿sí? Y como leímos en el futuro, ese todo Israel es solamente un residuo de todos los que eran judíos físicamente. Siguiendo. Versículo 28. Porque él consumará la obra y la abreviará en justicia. Si ves, justicia es clave. ¿Tienes la justicia de Dios? Porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma fuéramos hechos y como Gomorra fuéramos semejantes. ¿Ves? Fue por la misericordia y gracia de Dios que había algunos en Israel que siguieron caminando con él. Y si no era así, ¿sabes qué? Hoy en día no vas a ver un judío que conoce a Cristo, pero existen y hay muchos. Porque ese endurecimiento es en parte. ¿Sí ven? Versículo 30. Pero, ¿por qué son así? ¿Por qué hay endurecimiento en el principio? ¿Por qué son tan ciegos contra las cosas de Dios y su Mesías? Versículo 30. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. E Israel que seguía la ley de justicia no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, mas como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Y Jesús citó eso porque está refiriendo a él. ¿Sí, ve? Buscaron a Dios y la vida eterna por las obras en lugar de poniendo su fe en la justicia de Dios encarnada, en la gracia de Dios encarnada, ¿sí, ve? En la verdad que es Jesús. Y es por eso. Pero hay más gentiles que están haciendo eso en estos días. Entonces eso es el misterio, que las personas que recibieron los oráculos de Dios y deben saber esas cosas, la mayoría no están recibiendo a Cristo, pero ya sigue algunos, hay un residuo, ¿sí ven? Por eso ese endurecimiento es en parte. Pero Manuel, entonces, si eso es tan obvio, ¿por qué hay muchos que no creen esto? Bueno, es que ellos no entienden que es en parte, parece que no saben cómo leer y por eso son arrogantes contra la palabra de Dios y el misterio. Por ejemplo, ¿okay?
La mentira principal con estos es la teoría de reemplazo, que la iglesia de Dios reemplazó a Israel. ¿Sí, ve? Porque dicen, vea, Israel fue endurecido. No, fue en parte. No seas tan arrogante contra las cosas de Dios. Pero no creen eso. Y hay muchos grupos, muchos cultos, ¿sí ven? Contra este misterio. Por ejemplo, los más obvios. Israelismo británico, que los blancos son Israel. ¿Sí ven? O israelismo de hebreos negros, que los negros son de Israel. Y también hispanos, parece que somos parte del tribu de Gad o algo así, yo no sé. Son locos. ¿Sí ven? Ellos piensan que los judíos no existen y ellos son los judíos. Más cerca de nosotros, la Iglesia Católica Romana. Ellos piensan que reemplazaron a Israel. Es por eso que cuando hacen sus rituales, ellos citan versículos del Antiguo Testamento en la ley para apoyar lo que están haciendo. ¿Sí, ven? Ellos citan Actos 2 y versículo 38 para mostrar que el bautismo es necesario para la salvación. Y eso era Pedro predicando a judíos. Eso no tiene que ver con gentiles como nosotros. ¿Sí? Y no solamente ellos, los testigos de Jehová, Actos 2:38. Los mormones, Actos 2:38. Los cambelitas, ellos se llaman la Iglesia de Cristo. Ellos también son católicos ligeros, básicamente. Y creen que tienes que ser bautizado en agua para ser salvo. Porque ellos piensan que son Israel. ¿Sí? ¿Estás robando las bendiciones físicas de Israel, cristiano? Es una cosa pedir sabiendo que Dios no tiene que darlo. Es otra cosa pedir como si fuera que Dios tiene que dártelo. Como si fuera una promesa a ti. Estás siendo arrogante contra este misterio, ¿sí? Tenemos que reconocer la diferencia. Hay cosas que Dios prometió a cristianos, hay cosas que Él no prometió, pero Él dice, bueno, ora a mí, puede ser que lo haga, puede ser que no. Pero mi gracia es suficiente, dijo Él. ¿Sí? Reconociendo. El segundo misterio, vamos a 1 Corintios 15. Solamente vamos a seguir el orden como Pablo lo presenta en sus epístolas. Y también Juan, pero estoy adelantando. 1 Corintios 15 y versículo 50 dice, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y recuerda que Pablo está escribiendo a cristianos, 51. He aquí, un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Y esto refiere a algo que se llama comunalmente el rapto. Cuando Dios cambia nuestro cuerpo para hacerlo un cuerpo glorioso, que es incorruptible, que puede estar en el reino de Dios. ¿Sí? Es de carne y hueso, no carne y sangre. ¿Okay? El rapto. Pero nota que la Biblia no usa esa palabra, entonces quiero mostrarte los nombres bíblicos sobre el rapto. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23. La Biblia dice. Y no solo ella, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, y eso conecta con 1 Corintios 15. Cuando Dios hace ese cambio de su cuerpo, Él está redimiéndolo, que lo compró, ¿sí ven? Eso se llama
la adopción según la Biblia. Dios va a adoptar su cuerpo. Eso es el rapto. ¿Okay? Otro nombre, para que sepas, según de Tesalonicenses 2 y versículo 1. Estoy mostrando esto porque hay hermanos que argumentan contra el rapto, diciendo, tú ni siquiera sabes los nombres en la Biblia sobre eso. Ok, quiero dártelos para que ellos puedan callarse. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, eso es otro nombre, el allegamiento a Dios, vamos a acercar a Él. Acuerda que también esto era algo que no debemos ignorar, ¿sí ven? Y vimos ahí que eso pasa antes del tiempo de angustia de Jacob, y cuando pasa, Dios va a venir al aire y vamos a llegar a Él. Por eso se llama el allegamiento, ¿sí ven? Y hay otros números, ya vimos algunos en el último estudio. ¿Okay? Entonces, estamos viendo básicamente que Dios promete que Él va a cambiar nuestro cuerpo que es corruptible a un cuerpo incorruptible en el futuro, antes del tiempo de angustia de Jacob. Eso es el misterio que no debes ignorar. ¿Sí? Entonces, las mentiras son contra eso. Número uno. Hay cristianos que creen que cristianos van a entrar el tiempo de la angustia de Jacob. No, nota eso. Tiempo de la angustia de Jacob. Nosotros no somos Jacob, no somos judíos. Entonces, ¿por qué crees que un cristiano va a estar ahí? Puede ser que tienes una parte de este misterio incorrecto, ¿sí ves? Piensas como si fuera que la iglesia reemplazó a Israel en parte. Y no lo entiendes. Si ve que los misterios conectan, si no entiendes uno, eso va a afectar su entendimiento del otro. Es por eso que debemos ser fieles a los misterios de Dios, ¿sí ven? O no vas a ser un dispensador de la verdad sobre los misterios, sino la mentira contra los misterios. ¿Sí? Y ellos piensan que la iglesia va a ser arrebatado en el fin de la tribulación o en la mitad o yo no sé qué. Todo eso es incorrecto. Cristianos no son judíos, entonces esto no es el tiempo de angustia de la iglesia, eso no es lo que la Biblia dice. No vamos a estar ahí. Muy simple. ¿Okay? La otra cosa es que este misterio muestra que nuestro cuerpo es cambiado, es sanado perfectamente en el futuro. Entonces, si no crees eso, vas a ser como uno de esos carismáticos o pentecostales que creen en cosas como palabra de fe. Es decir, que su cuerpo ya fue sanado usando versículos en Isaías 53 incorrecto. Y diciendo, vea, yo ya soy glorificado en mi cuerpo. Y yo puedo decir lo que quiero y tengo el poder de Dios. Cuando digo algo es palabra de fe. ¿Sí? Ellos no entienden la verdad que en este momento su cuerpo sigue siendo corruptible. Y es muy raro porque ellos miran el espejo y vean que están poniendo más viejos y piensan así. No lo entienden. Aparte de que no creen la Biblia. Eso es la única cosa razonable que puedes recibir cuando estás viendo a estas personas que creen en mentiras como palabra de fe. ¿Sí? Ese movimiento carismático. Siguiendo el tercer misterio, vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5 y versículo 32. La Biblia dice, este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Y puede decirme, ¿qué significa eso, Manuel? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, refiriendo a Cristo, de su carne y de sus huesos. Y este misterio se refiere al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es un misterio. Okay.
Estamos en Cristo en una manera u otra. Cada cristiano, cada creyente, cada persona que ponía su fe y confianza en Jesucristo y su obra de Calvario para salvarles en lugar de sus propias obras. Estás en Él. ¿Sí? ¿O cómo fue? No entiendo eso, Manuel. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y versículo 13 dice, porque por un mismo espíritu, con E mayúscula, vea eso, el Espíritu Santo, somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Sí, verdad? Entonces fuiste bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo que es de Cristo. Eso fue como. El Espíritu Santo lo hizo, es parte de la operación de Dios, bla, bla, bla. Nosotros tú. ¿Okay? 27. Y miembros en particular. Lo que quiero mostrar aquí es que por esos dos versículos puedes aprender dos cosas importantes sobre este misterio. Número uno, cada cristiano es bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. Y no puedes ver eso, ¿sí ven? Es algo invisible. Y hay un cristiano que está enfrente de mí, hay otros cristianos que ven esos videos con quien yo comunico muchas veces, pero hay cristianos que no conozco. Y ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay un grupo que son parte de la iglesia que es invisible a ti, ¿sí ven? Y hay una parte que es visible a ti en su comunidad. Entonces tienes que reconocer eso, porque hay miembros en particular. Pensando en versículo 27, Pablo estaba hablando a la iglesia que estaba en Corinto. Por eso él dijo que vosotros sois el cuerpo de Cristo, refiriendo a más que una persona, ¿sí ven? Y miembros en particular. Y ahí tienes algo que se llama una iglesia local. ¿Okay? No, eso es importante porque la iglesia incluye los dos. Incluye sus iglesias locales que puedes ver, ¿okay? Y la iglesia que no es local que no puedes ver. Y tienes que reconocer las dos cosas, porque si no lo reconoces vas a creer en una mentira. Otra manera de verlo. Antes muchos enseñaron eso como la iglesia triunfante, refiriendo a los hermanos que ya se fueron, ya murieron físicamente, están con Dios. Ellos también son parte de la iglesia, como Pablo, Pedro, Juan, ¿sí ve? Ellos siguen siendo parte de la iglesia, pero no podemos verlo. Y la iglesia que está en la tierra es la iglesia militar, porque ya estamos en la guerra contra Satanás en estos momentos. Entonces eso es otra manera de ver esto, si quieres. Pero iglesia universal que es invisible, iglesia local que es visible a ti. Entonces, las mentiras que salen de esto. Hay algo que se llama, hay un grupo, una denominación que se llama Brighter Bautistas. Brighter Bautistas. Y ellos solamente creen que los bautistas en sus iglesias locales son el cuerpo de Cristo. Si no eres parte de uno, ¿sí ven? No eres parte de la iglesia. No eres salvo. No eres bautizado en el Espíritu Santo, como si fuera que tiene que ser por su tanque de bautismo físico que eres parte del cuerpo de Cristo. Pero ya vimos que eso es una cosa espiritual. Entonces, lo que los Brighter Bautistas hicieron es que ellos se enfocaron en la iglesia local, en la cosa visible, e ignoraban la iglesia invisible que es universal. Y también por eso ignoraron la manera en que Dios meta personas individuales en el cuerpo de Cristo. Versículo 3. Pero hay otro grupo que también hizo eso. La Iglesia Católica Romana. Eso es una organización mundial, global, que es muy grande, que es físico, ¿sí ven? Y tienes que ser parte de la Iglesia Católica. Católica significa universal. ¿Eso qué significa?
Está diciendo, vea, somos la iglesia universal y tienes que ser parte de nuestra organización para ser parte del cuerpo de Cristo. Mentira. ¿Sí ven? Ellos no creen en ninguno de esos dos versículos. Estamos viendo algo común, ¿sí? O para que sepas, la Iglesia Católica Romana no cree en el rapto, ellos enseñan contra el rapto. ¿Sí ven? Ellos eran los primeros hablando contra el rapto. Entonces, si ves un grupo que enfoque más en la iglesia local y trata de decir que no hay una iglesia invisible, ya estás viendo a alguien que no entiende ni cree este misterio. El cuarto misterio, vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Ya estás viendo porque debemos ser fieles a los misterios de Dios. Colosenses 1 y versículo 26. Es a saber, el misterio escondido desde los siglos y edades, mas que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y el cuarto misterio es Cristo en ti, cristiano, y Él es su esperanza de gloria. Entonces no solamente eres bautizado en Cristo para ser parte de su cuerpo, Cristo está en usted. Si eres un cristiano, si eres salvo, si renaciste, Cristo vive en ti. Es un misterio. Es una esperanza de gloria, es una bendición. ¿Sí, no? Vamos a ver más sobre esto. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y versículo 5, que dice: y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y si no sabes, el amor de Dios es Cristo Jesús. Él es derramado en su corazón. Y por eso la esperanza de Él, porque Él es su esperanza, Él no te avergüenza. ¿Sí? No estás avergonzado de Él, quieres mostrarle. Es por Él que tienes vida y vida con gran abundancia. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Qué bendición, hermano. Más de esto, vamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 12 dice: para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cómo es que Cristo puede entrarme? Puede morar en mí, en mi corazón. Tienes que creer en ese evangelio, ¿sí, de la salud? Y por eso está sellado con el Espíritu Santo de la promesa 14, que es las arras de nuestra herencia, es decir, es por eso que sabes que eres salvo, porque el Espíritu Santo, ¿sí ven?, da testimonio a su Espíritu con el minúscula que eres un hijo de Dios. 14. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, y por eso Cristo en ti es esperanza de gloria, porque Él va a mantenerte salvo hasta la redención de la posesión adquirida, y eso refiere a la adopción, la redención de su cuerpo. Eso es seguridad eterna, hermano. Garantizado porque Cristo está en ti. Wow, estoy salvo, entonces no puedo pecar. Oh, buena pregunta, porque Efesios 4 y versículo 30, vamos a ir. Efesios 4 y versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Acuerda que Él te selló, ¿sí ven? Que Él mora en su corazón, por eso Cristo vive en ti. Pero puedes contristarle, parece. Por el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces no piensa que por eso que ya estás bien en esas maneras, tú puedes contristar al Espíritu Santo.
Tú puedes hacerle triste, lo que estoy diciendo, tratando de decir. Es decir, puedes hacer cosas contra su guía. ¿Okay? Entonces, las mentiras están conectadas a esas dos cosas, ¿no? Hay cristianos que piensan que porque Cristo vive en mí, ¿sí ve? Yo no puedo pecar, eso es imposible. Cristo está en mí, Él nunca pecó, yo no puedo pecar. Y la cosa rara es que eso también es conectada a esta cosa sobre la adopción, la relación del cuerpo. Los hermanos que dicen que no pecan, que son carismáticos, son parte de la palabra de fe. Porque su cuerpo ya está redimido en sus pensamientos. Ellos no pueden pecar, ¿sí ven? ¿Sí ve la conexión a todo esto? Si no crees uno, va a afectar su creencia de otro. ¿Okay? Pero la Biblia dice muy claramente, Primera de Juan 1 y versículo 8 dice, Primera de Juan 1 y versículo 8, si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Muy directo. No tienes la verdad, puede ser que eres perdido si crees así. Wow. Pero la otra cosa es que personas que no reconocen este misterio no entienden que Cristo está en ti y es por eso que tienes seguridad eterna hasta la redención de la posición adquirida, que es su cuerpo. Y por eso esos hermanos creen que puedes perder su salvación por pecado. ¿Sí ve? ¿Sí ve que hay extremos con cada uno? Y eso incluye la Iglesia Católica Romana. Ellos no creen que puedes tener seguridad eterna. Ellos dicen que si crees eso eres anátema, según ellos. ¿No? Yo soy anátema de ellos y Dios, Él está alegre que confiaba en Él y su palabra en lugar de la Iglesia Católica. Gloria a Dios. ¿Okay? Vamos a Romanos 8. Romanos 8, para que podamos ver lo que Pedro pensó. ¿Puedes perder su salvación? Oh, depende cómo actúas en su vida, Manuel. Muy interesante. Romanos 8 y versículo 38 dice, porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ahí sí ven, ni la vida. Entonces mi vida tiene nada que ver. La verdad es que boté mi vida para Cristo, quería la vida de Él. ¿Sí? Quería su fe, quería su vida que no tenía pecado. Él era el único que no pecó, recibió su vida. Él es la vida eterna. Entonces, ¿por qué mi vida tiene que ver? Ni la vida, 38, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. Entonces el diablo no puede hacerte perder su salvación, pero él puede hacerte pensar que puedes. Eso puede ser, pero no puede cambiar la situación. 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura, el diablo incluido, ¿sí? Nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ese mismo Cristo mora en ti, ¿sí? Seguridad eterna. No puedes perder su salvación, específicamente su justificación, y por eso fuiste sellado. Pero puedes perder su testimonio. Puedes hacer el Espíritu Santo muy triste con la manera que vives. ¿Sí? Y eso no es su salvación en esa manera. Entonces, cuando renaciste ya, eres un hijo de Dios. No puedes cambiar eso. No puedes deshacerse de ser un hijo. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Yo no puedo deshacerme de ser un hijo de mi padre. Siempre soy. Yo puedo ignorar y puedo tratar de decir que yo no quiero que lo dice, pero eso es la verdad y la verdad sigue ahí. ¿Sí? Bueno, quinto misterio. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y ese misterio es muy importante porque explica dónde salió todas las mentiras que estamos hablando. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 7 dice, y acuerda que Pablo escribió esto entre el primer siglo, ¿sí ven?
después de Cristo. Y vea lo que estaba pasando en ese momento. Versículo 7. Porque ya, ¿sí ve? Cuando él estaba escribiendo esta epístola, estaba pasando. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado en el medio. No vamos a seguir. Pero ¿qué es este misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es el príncipe de la potestad del aire trabajando en los corazones y espíritus de otros. ¿Sí ven? Sembrando mentiras, influenciándoles con mentiras, para que enseñan eso en el mundo. Y por eso sale todas las mentiras que tenemos, porque el diablo es el autor de las mentiras. ¿Sí ven? Él no vive en la verdad como Dios. Entonces él estaba trabajando en ese momento, ¿sí? Sembrando mentiras entre cristianos. Es por eso que Pablo tenía que escribir esa epístola para corregir los hermanos en Tesalónica, diciéndoles, vean, el rato no ha pasado. Estaban preocupados. Alguien le dijo que ya pasó. ¿Sí ven? Es una cosa para pensar. Entonces, toda la falsa doctrina que existe es por el misterio de iniquidad obrando en este mundo impío. Y eso incluye las Biblias falsas que ves hoy en día. ¿Sí? Porque si el diablo puede cambiar la palabra o sacar una palabra o agregar otras palabras como un catecismo en la Iglesia Católica, ¿sí? Corán, musulmán, ¿sí? El libro de Mormón, él puede poner a personas a creer mentiras. Y sabes que la cosa más rara con este misterio es que cuando está ahí obrando, las personas que son parte de ese mundo impío piensan que todo está mejorando, que estamos progresando y mejorándonos. Esto es bueno y eso es la mentira. ¿Sí ven? Que hay una progresión positiva de la humanidad. Esto se llama a veces humanismo secular. Otro nombre es evolucionismo. ¿Sí ven? Pero Manuel, esos son los perdidos. Eso existe entre cristianos. Postmilenialismo, que Jesús no va a regresar y sacarnos, ¿sí ve? Ellos piensan que la iglesia de Dios va a mejorar el mundo y cuando la iglesia domina y reina todo el mundo, ya Cristo va a venir. ¿Sí ve cómo estamos progresando? Misterio de iniquidad. Eso es una mentira que comienza con no creyendo en el rapto. ¿Sí ve? Y no teniendo una Biblia correcta. Si no tienes la Biblia perfecta, ¿cómo vas a saber qué es la doctrina? ¿Qué doctrina es las palabras? Como ese maestro Dios los dio a nosotros. Ese misterio de iniquidad ya obra. ¿Sí, no? Y también en cristianismo ya hay una ciencia falsa que se llama crítica textual. Y ellos usualmente enfocan en dos manuscritos, Aleph y B, vaticanos y siniáticos, que son manuscritos católicos, y ve la conexión otra vez. Y usan eso para corregir la Biblia. Pero la Iglesia Católica está metida con todo. Yeah. ¿Estás escuchando? ¿Sí ven? ¿Tiene ojos para ver y oídos para oír? Mi pregunta. La pregunta de Jesús, ¿estás escuchándole? ¿Ah? Eso es increíble. Porque un cristiano, cuando ellos conocen a Cristo y reciben la luz de Dios, pueden ver que eran ciegos toda su vida y que la mayoría que está pasando en este mundo es mentiras. Pero los que están metidos en el mundo, en esa oscuridad, tinieblas espiritual, ¿sí ven? Ellos piensan que todo está mejorando y nosotros queremos destruir la fiesta, ¿sí ven? Es lo que piensan. No, todo eso es mentiras. Necesitas la verdad, necesitas a Cristo. ¿Sí ven? Y eso conecta con el sexto misterio. Vamos a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Si había solamente el misterio de iniquidad trabajando en este mundo, no vamos a tener esperanza, pero gracias a Dios que hay este misterio trabajando también. 1 Timoteo 3 y versículo 16. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad.
Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo. Si ves, conectado con predicando el Evangelio, el Espíritu Santo, dando esa verdad de que Jesús es Dios manifestado en la carne, si ves, está ahí. Eso es parte del misterio de la piedad. Ha sido recibido en la gloria de Dios. Entonces, el misterio de la piedad es que Dios ha sido manifestado en la carne, que Jesucristo es Dios. ¿Sí ven? Que Dios hizo la obra de salvación y por eso Él es predicado en las naciones y ha sido creído en el mundo, incluyendo yo. ¿Sí ven? Eso ya estaba pasando desde más que 2000 años, desde Calvario. El Espíritu Santo estaba obrando contra el diablo, ¿sí ven? Ellos peleando porque la verdad sigue disponible a todos. Y si estás escuchando el Espíritu Santo y rechazando la mentira, vas a recibir la verdad en Jesucristo y el crucificado, y por eso serás salvo, gloria a Dios. ¿Sí? Pero ese misterio de iniquidad estaba trabajando en los tiempos de Pablo, tanto que una mentira que se llama docetismo salió en ese momento. Una mentira que Juan tenía que escribir en contra. Docetismo es cuando ellos pensaron que Jesucristo sí era Dios, pero no era hombre. ¿Sí ven? Que no era manifestado en la carne, todo eso era una ilusión, era una fantasma y ya, no realmente era hombre. Y si no crees que Dios era hombre, no puedes salvarte, para que sepa. Y eso fue el misterio de iniquidad en esos tiempos, porque ¿sabes qué? Durante el tiempo de Jesucristo y su ministerio y después, personas no podían rechazar la verdad de sus milagros. Eso eran historias que todos sabían. Y el diablo, pensando muy bien, sí, yo voy a mostrarles que no, él no era hombre, para que no confían en él, para que yo pueda decir que tú puedes tener a Cristo también. Eso es gnosticismo. Docetismo es un tipo de gnosticismo. Pero después del tiempo, del tiempo de los apóstoles, ya el diablo cambió su manera de atacar. Que el misterio de iniquidad sigue trabajando, ya obra, ¿sí ven? Contra el misterio de piedad en este mundo. Tanto que otra mentira que se llama arianismo salió. Es decir, Jesús no es Dios, era un hombre, sí. Sabemos eso, la historia, tenemos cosas que escribe sobre él, pero no era Dios. No, Dios ha sido manifestado en la carne, hermanos. Está refiriendo a Jesús. ¿Sí ven? Testigos de Jehová. Ellos creen en arianismo. ¿Sí ven? Por fin la Iglesia Católica tiene algo bien. No, porque sí, creen que Dios, Jesucristo es Dios manifestado en la carne, sí, creen eso. Pero no creen en su obra, ¿sí ven? No creen que fue justificado en el Espíritu. No entienden que Él fue predicado en las naciones y ha sido creído de otros que creyeron en su obra. Entonces, no. Ellos enseñan, sí, Él es Dios manifestado en la carne, pero no tienes que confiar en Él y su obra, sino las suyas. Vamos a darte nuestros sacramentos. No necesitas la gracia de Dios. Mentira. El misterio de iniquidad obrando, ¿sí? Gloria a Dios que este misterio existe. Gloria a Dios que hay cristianos que ya siguen creyendo en el misterio de la piedad. ¿Sí? ¿Crees en eso? Es el clave de su salvación. Si no crees eso, no vas a recibir ninguno de estos misterios porque sigues perdido. Vas a creer ese error y mentira más fácil que la verdad. Es por eso que Pablo escribió a cristianos en 1 Corintios 4 sobre los misterios de Dios. Son para ellos. ¿Sí, no? Entonces todo comienza con esto. Y el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad sobre Cristo y sobre el Calvario. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Sí? Él es la verdad. No puedes recibir la verdad sin Él. No puedes tener relación con el Padre sin Él. No puedes tener nada sin Jesús, en general. Y el último misterio, el séptimo. Vamos a Revelación 17. Revelación 17. Para los que están prestando atención, ya van a reír, que ya saben lo que voy a decir. Revelación 17 y versículo 1.
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahí está gran ramera que representa algo. Sentada en muchas aguas. Aguas representan naciones de este mundo. Entonces parece que esta gran ramera influencia a todos. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, misterio. ¿Sí, ve? Es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Entonces parece que esta gran ramera se refiere a algo que es la madre de cosas que son contra Dios. Y si sigues leyendo vas a ver que solamente la Iglesia Católica Romana cumple eso. La Iglesia Católica Romana es la gran ramera y está sentada en muchas naciones, por eso afectó todo el mundo. Es la madre de otras abominaciones, porque Islam salió de eso, Testigos de Jehová salió de eso, Mormones salió de eso. ¿Sí ve? ¿Cómo fue con los testigos? Ellos creyeron en la crítica, en uno de los textos críticos, y cambiaron su Biblia para seguir eso. Iglesia Católica, ¿sí ve? Qué cosa, ¿no? Pero ya vimos que ellos no creen ningún misterio. Porque el misterio de iniquidad obra por medio de ellos en estos días, lo que estoy diciendo. El misterio es revelado a ti si tienes ojos para ver y oídos para ver. ¿Sí ve? Wow, Manuel. Sí, wow. Es una locura que yo era parte de eso. Pero por la gracia y misericordia de Dios, creyó en el misterio de la piedad y por eso ya puedo ver. Y quiero guardar los misterios de Dios. ¿Quieres hacer lo mismo, cristiano? Para que puedas ver y entender lo que está pasando en este mundo impío. Y lo que Dios quiere hacer contigo. Debes ser fiel a las cosas de Él. ¿Sí, no? Y es un misterio, hermanos, porque sí, es la Iglesia Católica Romana en estos días, pero en el tiempo de Jesús era romanismo. Y antes de eso, el principio era en Babilonia, ¿sí ve? Con Nimrod. Eso es Génesis 10. ¿Okay? Génesis 11, por ahí. Comenzó en Babilonia, comenzó con el diablo influenciando a ellos. Y si sigues leyendo Revelación 17, vas a ver que esa gran ramera está sentada encima de la bestia. ¿Quién es la bestia? Oh, el diablo manifestado en la carne. ¿Sí ve? El cumplimiento del misterio de iniquidad es el anticristo, tanto que el cumplimiento del misterio de la piedad es Jesucristo. ¿Sí ve? No hay coincidencia en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la mentira? Bueno, número 1, vas a pensar que las religiones son correctas sobre todo esto, porque el catolicismo es una religión. No, Dios es el autor de la salvación, no de religión. Y si entiendes eso, ya vas a rechazar todas las religiones en general, incluyendo a ellos. Y la otra cosa, conecta con el misterio de iniquidad este concepto de progresión positiva, porque si no estás viendo, Papa Francis quiere unir todas las religiones juntos. Eso se llama ecumenismo. Vamos a juntar, no tenemos cosas diferentes tanto. No, yo no puedo unir contigo, no crees en el Cristo de las Escrituras. Yo no puedo unir contigo. Tú tienes que unirse con Dios, debe estar al lado del Señor. ¿Sí ve? Pero ya estás viendo que hay muchas religiones, incluyendo denominaciones cristianas, juntándose con la Iglesia Católica Romana hoy en día. Y eso sigue obrando hasta que Revelación 17 es cumplida en nuestra historia en vivo, porque en la tribulación eso va a dominar esa iglesia. Van a tener control. ¿Sí? En una manera u otra, pero estudiando eso es otro estudio. Solamente quería mostrarte los 7 misterios
que son comunes entre los creyentes, que todos sabemos de eso. ¿Sí? Y quiero que reconoces, cristiano, que debes ser fiel, un dispensador de estos misterios. ¿Puedes explicar esto a otro cristiano? ¿Sí? Esto es parte en creciendo en su fe, porque si puedes reconocer la verdad, puedes evitar errores. ¿Sí? Y puedes seguir a Cristo en la manera que Él dice en su Santa Biblia. Entonces, bueno, esos son los 7 misterios. ¿Okay? Seguiremos con otro tema que va a ser más general ya, le vamos a extender y salir un poco de la época de la iglesia. Vamos a salir de eso y mirar más de la Biblia en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los misterios de ti. Por favor, Señor, ayuda a nosotros de tener ojos para ver y oídos para oír sus misterios, para que usted pueda enseñarnos lo que significan, cuál es la verdad sobre esos misterios, y por eso podemos reconocer las mentiras que siguen con otros hermanos y perdidos en este mundo. Ayuda a nosotros, Señor, cuando estamos con ellos, para que podamos explicar y mostrarles por medio de su Santa Biblia y su Espíritu Santo por qué ellos deben rechazar esa doctrina falsa. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecho por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.